Jóvenes, buen día. Vamos a continuar nuestro tema de sangre y tenemos que entrar a inmunidad humoral. Ya hemos visto el celular. Son células similares, pero con distinta función. Y esto debido a los receptores antigénicos que tienen. Muy bien. Ahora entramos a la otra cara de la medalla, la inmunidad humoral. La inmunidad humoral se basa más que todo en moléculas proteicas. Está mediada más que todo por las inmunoglobulinas 5. Muy bien. Nacen, como siempre, como el linfo T. La inmunidad humoral está representada por el linfo B y nace de la médula ósea. Al nacer de la médula ósea, cambian de nombre y se llaman linfo pre-B. Escúchenme, aquí ya no se trata de clonar células, sino aquí se trata de formar proteínas con diferentes características. Muy bien. Al salir de la médula ósea, empiezan su maduración los linfo B en el hígado embrionario, luego en el vaso y después de nuevo vuelven a la médula ósea o a la célula madre pluripotencial. Los estímulos para proliferarse, madurar, etcétera, etcétera, son de célula a célula. Ya no esperan que venga un estímulo de afuera. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen las células B? Las células B, lo primero que hacen es realizar su transcripción genética. Empiezan digamos, a acomodar su ADN para que pueda producirse podríamos decir, una construcción de nuevas proteínas. Entonces, después de esto pasa al pro-B, al estadio de pro-B, y se identifican aquí ya estos se identifican por tener la sede 19, 34 y 45. ¿Por qué se caracteriza este estadio? Empieza el reordenamiento, genético. O sea, empiezan a reordenar desde un principio y empiezan a reordenar desde el RAG1, el 2, etcétera, etcétera. Entonces, al empezar esto, ya se forma puede formarse un ARN mensajero que sale, va al retículo endoplasmático y se forma la primera, o sea, por reorganizar y construir proteínas, se forma la primera inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina M.
cuando forma su primera inmunoglobulina, ojo, ya no estoy hablando de células, estoy hablando de anabolismo. O sea, cada inmunoglobulina es muy diferente de la otra, a pesar que son inmunoglobulinas todas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, no se olviden, la primera inmunoglobulina que se forma es la M. De esta manera, el linfocito B pasa al linfocito inmaduro. Sigue reorganizando su ADN y sale otro ARN mensajero. Entonces, produce el anabolismo en el retículo endoplasmático de la célula y forma la segunda inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina D. Entonces, con estas dos inmunoglobulinas pasa a ser linfocito B maduro. Aquí ya intervienen factores, lo que hasta ahora no había sucedido, factores de crecimiento, como ser la interleuquina 17 y el factor de crecimiento de la célula pluripotencial, que es una proteína especial de la célula. Aquí están todavía en médula ósea y recién salen a circulación y van a migrar a los órganos. A los órganos linfoides. Y en los órganos linfoides completan su maduración. De esta manera van a crear 20 proteínas primero en membrana y luego pasan a activarse. Se pueden activar directamente los que no van al timo, pero pueden hacerlo por los antígenos timodependientes. O sea, esos son antígenos que toman al timo como su residencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, yo estoy diciendo antígenos de nosotros. O sea, nosotros podemos generar antígenos. Y eso es lo que sucede con los tipos de sangre. Ya lo veremos cuando veamos grupos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las interleuquinas 5, aquí, como ya están en órganos linfoides, que empiezan a actuar haciendo que aumenten de tamaño. Entonces, las células B empiezan a aumentar de tamaño. Por otra parte, tenemos las células dendríticas y los macrófagos que se presentan en los órganos linfoides y también son un estímulo para que aumenten de tamaño. Entonces, aquí está aumentando de tamaño. Y por la interleuquina 26 pasan
a la etapa de células plasmáticas. La célula plasmática, o sea, toma ya el nombre en vez de linfo B, célula plasmática. Esta célula plasmática se hipertrofia. Empiezan a crecer un poco más y hacen crecer su retículo endoplasmático. Tienen ya un núcleo totalmente ordenado y empiezan a aumentar de tamaño en su retículo endoplasmático. ¿Para qué? Para producir anabolismo. O sea, para dar lugar al resto de las inmunoglobulinas. Muy bien. Entonces, aquí ya estuviera totalmente maduro y produciendo las demás inmunoglobulinas. Pero ese es el problema. No está todavía capacitado para, podríamos decir, para sacar sus inmunoglobulinos contra un antígeno. Todavía tienen que hacer que los macrófagos, las células plasmáticas, les presenten al antígeno. Entonces, si bien ya están formados, bueno, ya pueden atacar, están ya aptos para atacar, pero el problema es que no saben cómo atacar. Muy bien. Los linfocitos B producen varias citoquinas, especialmente interleuquinas. El contacto con los antígenos les asegura una buena y un aumento de circulación. Por otra parte, los linfocitos vírgenes pierden su CD44 y las selectinas y llegan a ser lo que se llama linfocitos memoria. Muy bien. Entonces, está dando lugar a tres tipos de células. Las plasmáticas, que son las que producen inmunoglobulinas, las tolerantes, que pierden algunos marcadores de membrana y son tolerantes con la invasión de antígenos, y las células que podríamos decir células que son vírgenes. Muy bien. ¿Cuándo se producen las células vírgenes? Cuando hay gran cantidad de, ¿cómo les diría? Cuando salen gran cantidad de linfocitos B. ¿Para qué? Para que el choque antígeno-anticuerpo no sea grande, no sea fuerte. Entonces, tienen que tolerar algo a los antígenos para que este choque no
¿cómo les diría? No erupcione tan fuerte. Entonces son los tolerantes. Disminuyen el choque antígeno-anticuerpo y de esta manera evitan que se produzca, en vez de podríamos decir, una buena defensa, que se produzca una hiperdefensa que no viene con nuestro organismo. En realidad, ¿qué pasa con las células memoria? Hemos visto tanto las células, los linfo T como los linfo B, se producen células memoria. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí las células memoria ya actúan diferentemente. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya no es producir un tipo de células u otro tipo de células. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con los linfocitos memoria? Cuando el antígeno es destruido, los linfocitos responsables que están en la batalla entran en apoptosis, o sea, se destruyen. Pero ha quedado una gran cantidad de linfocitos vírgenes, que no han tenido, se han activado, pero no han entrado a la guerra. ¿Estamos de acuerdo? Han sido programados para combatir, saben cuál es el antígeno, pero no han entrado ya a la batalla. La guerra se terminó. Entonces quedan así. Entonces, estos ya están programados para poder atacar a ese tipo de antígeno. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Aumenta el marcador de membranas CD44 y la selectina. El CD45 y pasa podríamos decir, a hacer o realizar la producción de inmunoglobulina B o M, G, A y E. Pero no pueden, esa es su característica, no pueden producir inmunoglobulina D. Entonces son inmunoglobulina D negativos. Esa es su característica de las células memoria. Ojo, les estoy resumiendo todo lo que hay en Aguilar, porque esto es realmente, como son varios autores, es muy intrincado. Entonces, en este caso ya pierden la selectina y ya no puede, al no tener la selectina, no pueden penetrar a los órganos linfoides, pero pueden circular por el tiempo de meses o años para esperar el nuevo ataque del antígeno que ha sido derrotado. Muy bien.
Eso vendría a ser, como les diría, toda la parte de defensa del organismo. Muy bien. Tendríamos que ver qué es un anticuerpo y cómo se une a un antígeno. Es la defensa. Primero, cuando un antígeno entra, los primeros que los atacan son los macrófagos. Estamos hablando ya en términos superiores, no los meteremos a los neutrófilos. Muy bien. Y ya tenemos a los linfocitos B transformados en células plasmáticas. Y este está produciendo anticuerpos. De esta manera, como les diría, cuando está el ataque en plena acción, en plena erupción, estos linfocitos B, o en realidad células plasmáticas, están produciendo por su retículo endoplasmático grandes cantidades de inmunoglobulinas. Normalmente se está produciendo, pero ¿qué es lo que pasa? En caso de una enfermedad, esto se triplica, cuatriplica. Muy bien. Ahora, al entrar el antígeno, los primeros que saltan son los memorias. ¿Qué es lo que hace? El antígeno en memoria, lo único que hace es estimular a las células plasmáticas o a los linfocitos B para que se transformen en memoria, etcétera, etcétera, y directamente a las células plasmáticas para expresarle o, como les diría, enseñarle a quién va a atacar. Esto lo hace con una rapidez grande. De esta manera, ¿qué es lo que pasa? El linfo B vendría a clonarse de esta manera. O sea, va linfo B, sale a gran cantidad, depende del estímulo. Pero el clon vendría a ser la célula plasmática. Las células plasmáticas empiezan a crearse en gran cantidad. Pero aquí lo que vale es dónde es la infección y qué cantidad de inmunoglobulina se va a utilizar. Muy bien. Una inmunoglobulina, ¿qué es? Una inmunoglobulina no es más que, podríamos decir, uniones de cadenas proteicas. Gracias a la diversificación de estas cadenas, se producen las diferentes inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una inmunoglobulina está compuesta, perdón, no producida. Uno,
está producida por una cadena está compuesta, no producida, si tienes razón, por dos cadenas de proteínas pesadas. Y luego viene, esa es la parte movible o estática, no se mueve y hay en todas las inmunoglobulinas. Lo que sí varía son los brazos que tiene de moléculas o diré proteínas de cadena liviana. Esas pueden variar. Pueden estar a los lados, en la cabeza, etcétera, etcétera. Varía según la inmunoglobulina. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La manera de que produce defensa la inmunoglobulina es uniendo a los antígenos con sus brazos de cadena ligera. Puede unir hasta 15 antígenos y luego los precipita, los inhibe y los precipita. De esta manera, no, el antígeno se ve, ¿cómo les diría? Se ve a expensas de ser devorado por los macrófagos y las células dendríticas y los NK. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo que las células plasmáticas cambian el anabolismo de las proteínas. En unas darán inmunoglobulina A, en otras darán inmunoglobulina G, en otras darán inmunoglobulina M. Bueno, entonces, eso depende de la cantidad y la disposición que tienen de las cadenas de polipéptidos ligeros. Muy bien. Entonces, como vemos, aquí tenemos 5 clases de globulinas. Veamos, estas globulinas, ustedes saben, tienen que estar, algunas veces tienen su estado que cubrir, o sea, su continente que cubrir. Y solamente se encuentran ahí. Veamos. Por ejemplo, la inmunoglobulina M es la primera inmunoglobulina en una respuesta primaria. Es como decir los soldados. Entran los soldados primero. Muy bien. Entonces la inmunoglobulina M es la que entra primero y tiene una característica. Después de ser formada, se va a la membrana del linfo B. Muy bien. Ojo, las células plasmáticas solamente sirven para producir inmunoglobulinas. Los linfocitos B siguen produciéndose
Entonces, de esa manera, sí, tenemos que ver que la ontogenia en el linfo B es muy diferente. La inmunoglobulina G, esa podríamos decir que es la inmunoglobulina que se halla en grandes concentraciones en el plasma. Muy bien. La inmunoglobulina A se encuentra obviamente en todo nuestro cuerpo, pero donde se encuentra más es en el árbol traqueobronquial, en el aparato genitourinario, en la saliva, en el calostro, en las lágrimas, en la leche materna. Muy bien. La inmunoglobulina D circula como un monómero. Casi no tiene acción porque es la que se encuentra en menos concentraciones. Es muy poco. Así es que su acción de ataque es muy baja. Y por último tenemos a la inmunoglobulina E. Espero que me comprendan, ataca o interviene en los procesos de hipersensibilidad. ¿A qué se referirá? A los procesos alérgicos. Y es un estímulo para que se formen las células plasmáticas. Muy bien. Y también los eosinófilos. Estamos viendo que se hace un círculo. Los anticuerpos son estímulos para se formen células. Muy bien. ¿Qué hacen los anticuerpos? En primer lugar, empiezan, como les digo, a adherirse a los anticuerpos y adhieren unos con otros. Es como varios brazos que van tomando antígenos o agarrando, si es que me permiten la palabra, antígenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su unión forma grumos. Porque junta muchos antígenos, no solamente uno, estamos hablando de millones de anticuerpos. ¿Y qué es lo que pasa? Al juntarse, se inhiben. También, al formarse estos grupos, se precipitan. Y se produce la reacción antígeno-anticuerpo. Y se hacen solubles, insolubles. Bueno, creo que hemos llegado. La próxima semana voy a terminar toda la parte de sangre y ya estemos, yo creo que hasta fines de noviembre ya vamos a dar el segundo parcial. Así es que vayan leyendo. ¿Estamos de acuerdo? Vayan leyendo porque va a ser fuerte. Esta vez es fuerte. Muy bien, jóvenes, que pasen un buen fin de semana.
que diviértanse un poco, pero también no dejen de leer. Gracias, doctor. Hasta el día lunes. Igualmente Hasta usted, el día. doctor. Buen fin de semana. Al día lunes. Al día lunes.